Primero, con mucho gusto, al historiador Molay Maza Ontiveros. Mi querido Molay, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué ondita? Hola, pues acá muy bien, Vicente, con mucho gusto, mucha alegría de verles y muy emocionado porque ya va a empezar la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya mañana el Zócalo se pinta de guinda, se pinta de democracia y se pinta de lucha combativa por la liberación de nuestro país. Venga, déjame saludar también al sensei, escritor, analista y gran amigo de Sin Censura, el querido Ramiro Padilla Tondo. Mi querido sensei, ya tenía mucho que no te veía, ¿cómo andas? Bien, ya saben los problemas del internet cuando anda una de gira por todos lados y de repente pues no agarras señal por ningún lado, ya te la sabes, ya la has padecido tú también, así que aquí estamos tratando de que no se caiga el internet, pero vamos a darle un rato. Un saludo a Molay y mañana nos vemos en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí nos vamos a ver todos, ahí vamos a encontrarnos muchos, miles, mi querido sensei. Déjenme preguntarles su opinión sobre pues esto que es un reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador al primer ministro de Canadá por el anuncio de visas a mexicanos. El presidente también anda ya pues desmarcándose de esta cumbre trilateral y ya salieron sus odiadores como Germán Martínez en espacios como el de Ciro Gómez Leiva a decir que la investidura presidencial con AMLO está más manchada que con Santa Anna. Imagínense, vamos a escuchar, si me permiten, compañeros. Y que de eso toma nota Xóchitl Gálvez, que es lo que me preguntas, y Xóchitl Gálvez quiere Pues, pero va a necesitar algo más que eso, Germán. No hemos visto no sé si mañana vayan a publicar encuestas Reforma y Financiero, pero pues es muy probable que Xóchitl empiece 2 dígitos abajo y es bien difícil remontar esa diferencia en 3 meses. Vamos a ver cómo empieza, Manuel, la campaña de spots, de mensajes de Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl Gálvez va contra reloj. Sí, 90 días, ya no va a haber mucho tiempo para el ensayo y el error, en esta y entre campaña. Otras cosas hay que proponer claramente un tratado hemisférico de seguridad. Yo acepto que la seguridad, el narcotráfico y el crimen no es un asunto solo nacional, sino con Estados Unidos y con Canadá. Y el presidente se está peleando con Estados Unidos y con Canadá y dice que no va a la cumbre de las Américas a Quebec porque le dañan su investidura. Pues si la tiene más manchada que López de Santana, hombre. Y la verdad es que no va y... Escuchen nada más las pendejadas de Germán Martínez y ya veo una cuenta de Xóchitl 2024 que digo, tiene razón Germán Martínez, de ahí se van a empezar a agarrar. Mi querido Molay, empiezo contigo, cuéntamelo todo. No, es un sinsentido esas declaraciones del oportunista barato ramplón de Germán Martínez, ultraderechista de caricatura, pues es una estupidez histórica, ¿no? Pues digamos, la figura de Antonio López de Santana es una figura compleja, ¿no? Es una figura que pasó por varias etapas, pero pues una de sus características más importantes es que perdió la mitad del territorio nacional, ¿no? Entonces, si un programa político actual se pliega a posiciones parecidas a las de Santana, pues es el programa de Xóchitl Gálvez, que anda pidiendo la intervención extranjera en nuestro país, que anda buscando a la monarquía española, que anda buscando a la ultraderecha, que ya le ofreció a los grandes factores económicos internacionales regalarles el patrimonio nacional, regalarles la energía y todas las áreas estratégicas de la economía. Entonces, si hay alguien santanista de nuestra época, pues es el PRIAN. Eso es el programa santanista, está representado por ellos, ¿no? Entonces, que salgan con esta tarugada Germán Martínez de que la investidura de Andrés Manuel está más manchada que la de Santana, pues simplemente es un sinsentido, no tiene ni por dónde asirse, ¿no? Creo que podría decir cosas más inteligentes, pero ya está muy gastada pues esa, no sé, la sinapsis entre sus neuronas y pues ya no da. Lo que se me hace interesante y que hay que poner atención es en esto de poner el énfasis en la seguridad
y poner el énfasis en que la solución de la seguridad es estos tratados hemisféricos militaristas, que siempre van en favor de hacer negocio con el dolor de los pueblos, hacer negocio con las armas, con el mercado de las armas, profundizar las grandes contradicciones de las sociedades regidas por la dinámica del mercado y del capital como la nuestra, y para favorecer a la industria del armamentismo. Un discurso muy parecido trae Ursula von der Leyen, ¿no? Ursula von der Leyen, allá en Europa, ¿no? Que se quiere reelegir como la comandanta suprema de la Unión Europea, títere del imperialismo norteamericano, y trae ese discurso militarista, un discurso de la seguridad de Europa en contra de los migrantes, en contra de Rusia, favoreciendo y apoyando el genocidio en Palestina, ¿no? Y entonces estos ultraderechosos mexicanos empiezan a integrar un discurso muy parecido, en donde la derecha racional, por llamarle de alguna manera, porque no es democrática, pero esa derecha racional que se mueve en los marcos del constitucionalismo, que se mueve en los marcos de los principios de la modernidad, está abrazando cada vez más el discurso y los objetivos de la ultraderecha. Entonces, la línea entre los ultras, que quieren que todo reviente, que quieren que un turbocapitalismo aceleracionista reviente el planeta porque cada vez peor es mejor para ellos, pues se empieza a mezclar con el discurso de esa derecha moderada, lo que los ultras llaman la derechita cobarde, empieza a adoptar el discurso de la ultra, y eso es peligroso para ellos, no les va a funcionar electoralmente, pero empiezan a instalar esta idea de que solo con la violencia, de que solo con la represión, de que solo con el armamentismo, de que solo con la guerra se puede salir de las crisis. Y eso se me hace muy triste, muy peligroso, ¿no? Y lo otro, pues, es que simplemente la campaña de una candidata impuesta, una candidata botarga, una candidata gelatinosa, pues no arranca porque de principio está mal armada, ¿no? Desde que empezó la rumorología de que la candidata iba a ser Xóchitl Gálvez y de que la iba a imponer Claudio X González, muchos, nuestra opinión era: eso no va a resultar, porque es una imposición, porque es un personaje vacío, porque no tienen programa. Deberían ir por otro camino, por otro proceso, ¿no? Deberían abrazar los intereses de la patria y de la democracia y labrar su programa a partir de la autocrítica, y no abrazar los intereses de los megaempresarios extranjeros y el discurso del odio y las campañas del lodo, para tratar de entrarle a esta campaña donde yo los veo desdibujados y los veo fuera. Y la declaración de Germán Martínez, pues es eso, es una ilustración caricaturesca pero ilustrativa de cómo está de vacía la derecha en nuestro país y de cómo está vacía esta coalición de gelatinas y botargas. Es mi querido Molay. Sensei, venga a dejar la víbora chillando. En el caso de Germán Martínez hay como siempre hemos hablado, tiene que ver con los principios éticos. Es como si a mí, a Molay, nos invitan a ser candidatos del PAN, pues obviamente nosotros nos separamos por principio ético, defender una plataforma política que nos es totalmente ajena. En el caso de Germán Martínez y Lili Téllez, lo hicieron para llegar al poder, para pues obviamente lo que era director del IMSS, creo, Germán Martínez, y después regresó al Senado cuando vio que quizá no podía manotear ahí como se manoteaba en el pasado. Y ahora sucede que se convierten en los grandes productores de un discurso. ¿Discurso de qué? El discurso de la derecha. Yo lo dije en el libro El Pequeño Char Ilustrado. En México la derecha perdió la guerra cultural y obviamente, ¿cómo sabemos que perdieron la guerra cultural? La perdieron porque la aprobación del presidente es altísima. Ya ideológicamente pues podemos hablar de que pues necesariamente el presidente con políticas de izquierda tuvo que plegarse de cierta manera al sistema que ya estaba construido, y a partir de todo lo que estaba construido pues empezar a trabajar hacia la izquierda, pero es un movimiento que obviamente va a tardar 2 o 3 sexenios, ¿no? La derecha en general en el mundo, lo que hemos visto, esta rabia incontenible, sobre todo en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Tú lo has visto, Vicente, lo has visto, Molay. Siempre está esta rabia, ¿no? El odio, la cultura del odio que emana de la derecha, y nosotros decimos, oye, pues pero qué necesidad, como bien lo plantea, pues si no lo pueden desarrollar por medios democráticos, pues obviamente quieren arrebatarlo a la mala, lo que no pueden construir a la buena, porque seguimos esperando que propongan algo. La pregunta es que le hago yo siempre a la derecha:
como les digo, es qué harían mejor que este gobierno o cuál es su propuesta. Al final de cuentas, si nos dedicamos a la pura descalificación, pues es extremadamente difícil. López Obrador, con su discurso de más de 20, 30 años, siempre fue justo, ¿no? Hay que recordar la historia cuando él era director del Instituto Indigenista de Tabasco, que le preguntaban, llegó una corresponsal europea, me acuerdo haberlo leído, y preguntaba quién es el director. Pues lo puedes encontrar en la oficina de 7 a 8, que después de las 8 de la mañana se sale al campo a trabajar hasta que regrese. Esa era la ética de trabajo de López Obrador desde los 20 y tantos años, cuando tuvo que dejar la universidad temporalmente. Entonces, ahora que tú ves en estas circunstancias la derecha intentando proveer con miedo, ¿no? O sea, el miedo siempre va a vender. La derecha siempre ha vendido miedo a lo que pueda suceder. El fantasma del comunismo, ¿no? que lo han tratado de vender muy bien, ¿no? Todo es un peligro para nuestros hijos. Pues es extremadamente ridículo. Hay que replantearse. Realmente la gente lo sabe ahora. Hay que decirle, porque también nosotros desde la izquierda tenemos que apretar el acelerador y decirle a la gente, pues es que los personajes cuentan, pero también cuentan las propuestas, y esto también las propuestas tienen que ser fuertes. La construcción del segundo piso, o de cierta manera la ridícula información que proveen a través de los medios masivos de comunicación, tipos farsantes como Germán Martínez y Lili Telles, que tienen espacios en donde su discurso es absolutamente hueco, ¿no? Mi querido Padilla Tondo, bueno, continuamos con los comentarios. Déjenme preguntarles, porque hoy que veía a Marcelo Ebrard en la conferencia de la doctora Claudia Sheinbaum, ya oficialmente incorporado al equipo de la campaña, pensaba en las relaciones exteriores y pensaba qué tanto tiempo o qué es lo que va a tener que ocurrir para que México de alguna manera retire a su embajador en Israel o de plano rompa relaciones con Israel. No es que lo esté deseando, es que las cosas están en un nivel alucinante en esto que está ocurriendo en la Franja de Gaza, y es un tema que ambos sufren como lo sufrimos nosotros. Mi querido Molay, ¿qué cosas está viendo el mundo? Y no podemos, al menos desde nuestro humilde rinconcito, no podemos callarnos, Molay. Sí, es tremendo lo que está pasando en Palestina, lo que estamos atestiguando, un fenómeno, una aceleración genocida que no pensábamos que la sociedad occidental, ¿no? Que la civilización occidental, que el mundo que está avanzando más o menos con problemas hacia un estatus democrático superior, sea tolerante, sea complaciente con una agresión tan brutal en contra de hombres, niños, mujeres inocentes, ¿no? La idea de que una entidad política que no tiene fronteras definidas, que no tiene constitución política, que se cimenta en una interpretación arbitraria de un texto sagrado, de un texto místico, de un texto religioso como es la Torá, ¿no? A partir de una interpretación absolutamente fanática que les lleva a justificar un supremacismo hiperracista, etnocéntrico hasta más no poder, ¿no? Y que esa entidad política se proponga y lleve a cabo, con el apoyo de las fuerzas de Occidente, con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de Inglaterra, con el apoyo de la Unión Europea, una desaparición total de una población, ¿no? Eso es, si yo eso lo dijera antes del 7 de octubre, todos dirían que estoy loco y que traigo rollos conspiranoicos, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Pero el mundo se rige por el poder del capital y por la fetichización de los mercados y del dinero, y los grandes poderes norteamericanos e israelíes que controlan sectores importantes de la economía, mucho dinero, pues son los que tocan el pandero, ¿no? Y entonces por eso es difícil romper relaciones, por eso es difícil plantarle cara de manera firme, de manera contundente a la entidad sionista que está ocupando el territorio palestino. México tiene una agenda bastante
bastante radical en términos de política exterior, ¿no? Están los 10 puntos que Andrés Manuel López Obrador le solicitó a Biden, ¿no? Por teléfono, cuando le decía esto del levantar el bloqueo en contra de Venezuela, levantar el bloqueo en contra de Cuba, ¿no? Invertir recursos, dejar de invertir en la guerra e invertir recursos en el desarrollo de América Latina y Centroamérica. Y esa agenda, que es bastante profunda, bastante radical, bastante compleja, y que es una agenda que pone a México de pie y frente a frente al gran imperialismo norteamericano, pues hace difícil que se abran otros frentes, ¿no? Hace difícil que se abra el frente de la ruptura de relaciones con Israel. Yo creo que moralmente, éticamente, es una obligación romper relaciones con Israel. Yo soy de esa posición, pero también entiendo que para el nivel de política en el que se está jugando la cuarta transformación, en el periodo en el que estamos en nuestro país y el tipo de relación que tenemos con el hegemón norteamericano, que además hay que caracterizarlo como un imperio en decadencia, ¿no? Un imperio en decadencia es como un animal, una fiera herida, que tira zarpazos de manera mucho más peligrosa de lo que lo haría en su vida normal, ¿no? El imperio norteamericano es un imperio en decadencia, está perdiendo totalmente la hegemonía geopolítica del planeta. Ya hay competidores, no solo los BRICS, sino además China, ¿no? Y es un imperio que, como el imperio romano, va en declive, ¿no? Entonces es muy peligroso ponerse, elevar el tono de la disputa, porque hay disputa, la política es disputa y contradicciones, lucha y combate, ¿no? Nosotros estamos en la idea de que debe ser una disputa verbal, una disputa intelectual, una disputa política y pacífica, pero los gringos no, los gringos son belicistas. Finalmente la guerra, el genocidio les está redituando. Esa es otra de las grandes tragedias de la humanidad en el siglo XXI, que la guerra reditúa, la guerra es un negocio, la guerra es el escape hacia adelante de la crisis estructural del capitalismo, y lo vemos en Ucrania y lo vemos en Palestina, ¿no? Entonces, lo que nos corresponde hacer como pueblos, como ciudadanos del mundo, es movilizarnos, denunciar el asesinato de periodistas, denunciar el genocidio en sí, denunciar el asesinato de trabajadores de la ONU, denunciar el que se le quiten los recursos a las agencias, a las organizaciones de ayuda humanitaria en Palestina, ¿no? Denunciar la lógica del imperialismo y salir y marchar y movilizarnos y exigir ruptura de relaciones, ¿no? O sea, una cosa es entender las contradicciones y la dificultad política de la realpolitik, ¿no? Para romper relaciones, pero otra cosa es exigir lo que éticamente es nuestra obligación exigir, que es el alto al fuego y que es la ruptura de relaciones. Y por otra cosa, hay un historiador, Ilan Pappé creo, hay un artículo muy bueno donde él habla justamente, te lo voy a mandar al ratito, de la decadencia también del sionismo como proyecto político, y que esta aceleración del genocidio, porque además no es algo que pasa desde el 7 de octubre, es algo que tiene décadas, ¿no? Desde el siglo XIX como proyecto y desde 1947 como instrumentalización militarista y genocida en contra del pueblo palestino, ¿no? Pero que justamente en esta aceleración del genocidio entra a una etapa final, a una especie de espiral decadente en donde no hay futuro para una civilización mundial humana con la existencia de un Estado sionista, con la existencia de un Estado de Israel. La tesis de Ilan Pappé es que el Estado de Israel va a desaparecer, va a implosionar, porque no tiene sustentos políticos reales, económicos reales, y la dinámica de odio, la dinámica de destrucción es una dinámica también de autodestrucción. La deshumanización que está haciendo Israel en contra del pueblo palestino es una deshumanización que también juega en contra del pueblo de Israel y en contra del ente sionista, mal llamado Estado de Israel, y eso va a cimentar una decadencia y una destrucción, ¿no? Que puede ser dañina, puede ser violenta o puede ser pacífica en función de si la comunidad internacional interviene, participa y pues salvamos a nuestra humanidad allí en ese territorio tan lastimado. Y pues eso.
Sensei, también estoy al pendiente de tus comentarios. Ok, listo. Estoy esperando el micrófono. Gracias, producción. Yo escribí, sin embargo, hace algunos 10, 12 años, un artículo que se llama Israel-Palestina, las trampas del lenguaje. Y también escribí otro ensayo que está en Hojas en Ruta, en este librito. En Hojas en Ruta está un ensayo que se llama Los medios palestinos en Estados Unidos. Los medios palestinos en Estados Unidos, que obviamente la gente me pregunta cuáles medios palestinos en Estados Unidos. Pues obviamente tiene que ver con la asimetría de información. De hecho, en Israel está prohibido hacerse exámenes genéticos porque se los hicieran un gran porcentaje de los que habitan Israel y que se consideran judíos, pues son judíos nomás de nombre, no son judíos genéticamente, son más judíos, porque de hecho los palestinos son de sangre judía convertidos al Islam. Entonces, pues son básicamente más judíos que los mismos sionistas que hablan, ¿no?, de este tema. Fíjate que estamos ante la caída del monopolio de la información en Palestina, porque hay que recordar que hasta hace pocos años, hasta antes de este conflicto, la idea construida por parte del sionismo de Israel tiene derecho a defenderse ¿de qué? De personas que no tienen aviones, que no tienen una flota naval, que no tienen una fuerza aérea, que no tienen un ejército, que arman sus armas artesanalmente, consideran una amenaza. Pues obviamente es ampliamente ridículo. Espero que no censuren este video, mi querido Vicente, porque andan bravísimo, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con los términos cuando nos referimos a este tipo de circunstancias. Pero también, como lo plantea, yo soy de la idea de la línea dura y de cortar todo lazo con Israel y decirle hasta aquí, así como lo hizo Brasil cuando cortó todos los lazos económicos, cuando nombraron a Lula da Silva persona no grata o no se acepta, ¿no?, en Israel. Y como han hecho muchos gobiernos en Sudamérica, o sea, faltamos nosotros los mexicanos. Entiendo, como bien dice Molay, que dentro del juego geopolítico pues hay muchas cosas que se tienen que sopesar, pero no se puede sopesar los más de 10,000 niños muertos en este conflicto, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Bien lo menciona Molay, Ilan Papé, pues es un intelectual israelí que tuvo que salir precisamente por presiones de Israel, y que él escribió un librazo que se llama La limpieza étnica de Palestina, ¿no? Entonces, hay una circunstancia donde el discurso sionista, el discurso conservador, el gran lobby que opera en Estados Unidos, y que pareciese que más que la ayuda que le da Estados Unidos son los israelíes sionistas los que determinan cuál es la política exterior de los Estados Unidos, que mucha gente se está dando cuenta es cuando van descubriendo, ¿no?, cómo funciona este ente genocida llamado sionismo, porque hasta los mismos judíos de otros lugares, ¿no?, los judíos ortodoxos, pues hablan de que ellos no pueden tener una nación, y que ellos coexistieron con los musulmanes durante muchos siglos, y que de hecho uno de los pocos lugares donde eran respetados los judíos era precisamente en esa zona, ¿no? Entonces, pues obviamente, como bien lo han planteado especialistas como Scott Ritter o como Douglas McGregor, ¿no? A los que les guste ver televisión en inglés, y pueden buscar a Scott Ritter y a Douglas McGregor, pueden buscarlos, ellos van a explicar, ¿no? Uno de ellos plantea la posibilidad de que como bien lo plantea Molay, Israel deje de existir en menos de 20 años. No hay manera, pues. Lo mismo ejemplificaba en el caso de aquella famosa colonia griega en Turquía, y cómo el Imperio Otomano desalojó a más de 2 millones de griegos que vivieron por más de 1,000 años ahí. Puede suceder lo mismo. Naciones nacen y naciones pueden morir, ¿no? Así funciona esto, así ha funcionado toda la vida. Entonces, sobre todo va nuestra solidaridad con el pueblo palestino, que no ha tenido una posibilidad de expresarse en todos los medios. Ahora, gracias a las redes sociales, benditas redes sociales, los palestinos pueden contar su parte de la historia. Eso le ha hecho un daño terrible al sionismo, a la manera en que ellos controlan la información. Por eso te digo que las trampas del lenguaje, como yo lo planteaba también Noam Chomsky, ¿no?, en Piratas y Emperadores, quién determina cómo se maneja el lenguaje y qué tanta amplitud tienen los medios de comunicación para comunicar este mensaje, es el que determina cuál es la verdad desde la filosofía. Entonces, lo que estamos viendo, pues obviamente es eso. Y ojalá pronto, como bien lo plantean ustedes, por pronto haya una solución para esto, y que haya un Estado palestino que se pueda autodeterminar y crear sus propias instituciones, y crear también su derecho a la autodefensa, que lo deberían haber tenido desde el principio, ¿no? Mi querido Sensei, vamos a cerrar invitando también a la audiencia de Sin Censura
a que busque tu nuevo libro, ¿no? Tengo dos, de hecho. Mira, ahí está. Ese libro es un homenaje a los migrantes. De hecho, en el primer capítulo yo hablo precisamente de la crisis del 95, de cómo tuve que irme a Estados Unidos en 1996, porque si no nos moríamos de hambre. Yo hablo precisamente de lo que hizo el neoliberalismo para empujar a millones de mexicanos. Hablo de cómo se anunciaba, ¿no? Cómo Jaime Serra, el patético Jaime Serra Puche, anunciaba, ¿no? La devaluación del peso frente al dólar, y al mismo tiempo como Bill Clinton anunciaba medidas más estrictas para cruzar la frontera. Eso hizo que decenas de miles de mexicanos murieran en la frontera porque antes pasaban por las rutas seguras. Yo hablo de mi experiencia personal como migrante. Hay un pequeño ensayo que hice acerca de qué hubiese pasado si hubiesen mandado a James Bond, el 007, a capturar al Che Guevara. Está dentro de este libro. Hablo de cómo el viejo oeste representa el neoliberalismo. Y pues yo considero, y también mi amigo que me hizo autólogo, Beto Perechueli, considero que es mi mejor libro. Y también pues ahí anda la tercera parte de El pequeño Char ilustrado de Cartas a un Facho, que es el ficcionario de la derecha, ¿no? Ahí lo también aquí está, si no lo tienen ahí la foto, pues aquí está el ficcionario de la derecha. Voy a llevar unos 20 o 30 mañana a vender al Zócalo para los que lo quieran del ficcionario, y voy a tratar de sacar un tiraje del Blues del Migrante por allá. Pero este libro del Blues del Migrante es sobre todo un homenaje a toda la gente que ha trabajado y que ha sufrido muchos años en Estados Unidos. Es muy interesante. Y también fíjate que me puse a pensar en la raíz del blues, y muchos de los instrumentos con los que se toca el blues, pues cruzaron el río Bravo desde el sur, muchos, y es bien interesante esa parte de la historia del blues y cómo es una música mestiza que tiene que ver con lo mexicano también. Entonces, pues ya saben, nos vemos mañana temprano. No sé dónde vas a andar tú, Vicente, pero ahí te voy a buscar ahí cerca del Zócalo si vas a andar transmitiendo. Y nos vemos, ya saben, @Chairo Ilustrado, @Ramiro Atondo. Y pues vamos a ver si podemos transmitir ya con regularidad la próxima semana, porque ya voy a estar unas 2 o 3 semanas en la Ciudad de México. Y el disco que hicimos el Fran y yo, el Latin Grunge, que se llama Panama Papers, ya va a estar disponible probablemente unos 4 o 5 días. Van a estar todos los videos, para los que gusten escucharlo. Ya tenemos la cumbia del Evasor, que ya saben a quién está dedicada, no voy a decir quién, pero es dueño de una televisora. Ya tenemos otra canción que se llama Kimberly Cloud, que también ya saben a quién va dedicada. Ahí pueden buscar Latin Grunge o pueden buscar las canciones en mi canal y compartirlas. Y ya pues vamos a sacar el álbum completo. En eso andamos, por eso hemos andado medio ocupados y pues escribiendo libros, y un gusto compartir con Molay y contigo. Vicente, qué gusto verte después de tanto tiempo, cabrón. No te desaparezcas, así como Ahora resulta que yo soy el que me desaparezco. Mi querido Molay, cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura, tus trincheras también. ¿Algún comentario para cerrar? Pues poner mucha atención en lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, ¿no? Hay que estar permanentemente observando la realidad en la que vivimos. Yo soy un ferviente, o tengo mucha fe en que la humanidad puede cambiar, en que puede mejorar sus condiciones de existencia, en que podemos vivir en un mundo con justicia, con democracia, con igualdad, con paz, con libertad plena. Pero para eso hay que luchar, para eso hay que entender la realidad, criticar la realidad y activarse políticamente, es decir, colectivamente, organizadamente, para transformar esa realidad, ¿no? Entonces, pues eso, frenar la guerra en Palestina, frenar el acoso occidental en contra de Rusia, las provocaciones en contra de Rusia. No queremos que responda con la capacidad que puede responder el oso, ¿no?, ruso, pero pues para eso hay que frenar las calenturas belicistas europeas, ¿no? Y bueno, acá en América Latina pues todavía hay dictaduras que tenemos que sacudirnos de encima, como en Perú. Hay procesos democráticos que hay que apoyar, que hay que impulsar. Hay resistencias populares como en Argentina que tenemos que también observar, porque después de Milei, o tal vez a Milei lo desmonten los mismos derechistas para imponer una derecha más dura, más pragmática, ¿no? Entonces, bueno, hay que observar este mundo y luchar, participar, intervenir, transformarlo. Y pues yo soy Molay Maza Ontiveros, en Twitter, en Facebook y en... ¿Qué cosa más hay? Bueno, me buscan como Molay Maza en TikTok, ¿no? Y pues para ponernos en contacto, para seguir organizándonos, yo les invito a que formen sus círculos de estudio con la familia, con los cuates allí en la chamba, en el barrio,
para discutir, intercambiar puntos de vista y organizarnos en este momento para ganar el plan C, pero hacia el futuro para seguir profundizando la transformación en nuestro país, en nuestro continente y en todo el planeta Tierra. Claro que sí, te mando un abrazo, Olay, te mando un abrazo, Sensei, que pasen excelente tarde. Muchas gracias por llegar a esta oportunidad de conversar con la audiencia de Sin Censura.